Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo está? Qué gusto estar con ustedes esta noche. Ya llegamos a la mitad de esta segunda semana del mes de marzo. Es miércoles 11 y durante los próximos 30 minutos hay información importante. Hemos dedicado esta semana a hablar de algunas historias y de temas relacionados con la mujer, basándonos en el mes de marzo, en el 8M. Entonces, hablando también de violencia y hablando también de los bloqueos carreteros que no cesan y en autopistas federales. Así que quédese con nosotros los próximos minutos. Ante el incumplimiento, los habitantes de Colotepec desde ayer y falta de respuestas, por supuesto, retuvieron a 2 funcionarios del gobierno federal, pero por tercer día mantienen el bloqueo allá en la autopista Barranca Larga-Ventanilla. Así se las gastan, sin previo aviso dejaron sin servicio a los derechohabientes del Banco Bienestar en Álvaro Obregón de Juchitán. Hay mucha gente afectada. De plano, pues son los vecinos los que se tienen que organizar ante la falta de seguridad allá en Tehuantepec, y es que de forma comunitaria dijeron que van a estar muy atentos a el comportamiento de los mototaxistas por los robos constantes en ese municipio. Hablando de conflictos muy grandes que tiene el estado de Oaxaca, hoy nos vamos a centrar en la región Mije de Oaxaca. Se trata de una problemática compleja que ha escalado significativamente en lo que va de este 2026. Veamos el reportaje de Naomi Flores. En las últimas semanas, comunidades indígenas del Bajo Mije, al norte del Istmo de Tehuantepec, han alcanzado un punto crítico marcado por incursiones armadas, desplazamientos forzados y una creciente crisis humanitaria. Mientras en ciudades del estado la vida continúa con relativa normalidad, en estas comunidades la tensión se vive entre disparos y bloqueos territoriales. La situación ha reabierto la pregunta sobre si la paz en Oaxaca es una realidad compartida o un privilegio limitado a las zonas urbanas. El conflicto territorial involucra a la comunidad de San Juan Mazatlán Mije y localidades vinculadas al municipio de Santo Domingo Petapa. La disputa por más de 32,000 hectáreas de tierras forestales se remonta a 1972. Lejos de resolverse, el conflicto resurgió con nuevas agresiones. Desde el 18 de febrero de 2026 se reportaron disparos, amenazas y apertura de caminos en áreas en litigio. Los hechos dejaron al menos 4 personas muertas, 30 familias desplazadas y 466 habitantes sin acceso regular a alimentos en San Juan Mazatlán. Lo que provocó que saliéramos huyendo de nuestras viviendas con nuestras niñas y niños adultos mayores de la tercera edad para escondernos entre los árboles y de esa forma salvar nuestras vidas. Durante décadas se han instalado mesas de diálogo entre autoridades comunitarias, estatales y federales para intentar resolver el conflicto agrario. Sin embargo, las negociaciones han sido suspendidas o pospuestas en los últimos meses, según denuncias de autoridades municipales involucradas. Esta situación ha incrementado la desconfianza entre las comunidades y ha alimentado la percepción de que los procesos de mediación no han logrado ofrecer soluciones definitivas. De acuerdo con registros de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y del Tribunal Unitario Agrario, Oaxaca inició 2026 con más de 300 conflictos territoriales activos. Cerca del 12% se considera zona de riesgo por violencia recurrente. En el Bajo Mije, organizaciones civiles estiman que en la última década las disputas agrarias han provocado el desplazamiento interno de más de 1,500 personas, sin resoluciones definitivas ni investigaciones concluidas por parte de la Fiscalía General del Estado. Mega Noticias. Y ahí está, uno de los ejemplos de los tantos conflictos que se tienen en este momento y que no logran resolverse por diferentes razones, diferentes intereses y conflictos. Desde luego, más adelante vamos a presentar un poco más al respecto, pero su opinión es importante. ¿Qué tanto
en realidad se respeta el Estado de Derecho en este tipo de conflictos que tiene el estado de Oaxaca con 570 municipios, imagínense. 971-112-1300. Fíjense que vamos a también darle paso a un tema importante como es el mar de fondo, que bueno, amanecimos hoy no solo en el puerto de Salina Cruz y en algunas otras playas de Tehuantepec y la costa. En este sentido es Cuthberto Ruiz Jarquín quien nos informa justo sobre si este mar de fondo está relacionado también con esta ola de calor, estas altas temperaturas, Cuthberto, y por cuántos días más está pronosticado. Van asociados regularmente el mar de fondo con fuertes corrientes de resaca. Y hay que recordar que las corrientes de resaca es la segunda muerte para el caso particular de Oaxaca, después de los ciclones tropicales o de las inundaciones que traen consecuentemente las lluvias, ¿no? Mucha muerte y lo que le sigue son las tormentas eléctricas. Muere mucha gente también por actividad eléctrica, pero el mar de fondo regularmente afecta también la actividad marítima en línea de playa, especialmente la línea restaurantera, la actividad de personas que ocupan en esta o se van hacia el mar de alguna forma refugiándose por esta ola de calor que tenemos en gran parte del estado. Sí, efectivamente, lo dices con mucha razón, pero más allá, también, Cuthberto, de los palaperos, de esta zona de restaurantes, hay comunidades como San Mateo del Mar, que también están ya incluso en riesgo y en un trabajo conjunto de reubicación con el gobierno federal. En los últimos días hemos tenido suradas muy fuertes, arriba de 60, 70 kilómetros por hora, y cuando está el anticiclón en el Pacífico es cuando mete mucho oleaje. Entonces se genera el evento de mar de fondo, que en ocasiones pues les pega una forma muy severa a San Mateo del Mar. Todas esas comunidades, la colonia Cuauhtémoc, se ven muy afectadas porque pues ahí, repito, coincide con la marea alta. Por otro lado, pues también tiene no hay que estigmatizar también el mar de fondo. Hay que recordar que esto beneficia a los pescadores, especialmente pescadores que se van en alta mar o inclusive los artesanales. ¿Por qué? Porque se dinamiza muy rápidamente el agua y los nutrientes salen hacia la superficie, y los pescados pues, también van hacia donde está la comida, y eso pues reditúa en una pesca favorable. Así es, Cuthberto, ahora vamos a hablar un poco quizá de contrastes. Estamos ahorita en una temporada de surada, ola de calor, estamos también con el mar de fondo, pero enfrente casi ya una temporada de sequía y básicamente en algunas regiones de Oaxaca mucho más aguda que en otras. Esa sequía pues ya da inicio a partir de febrero y se incrementa mucho en los meses de marzo, abril, que es el pico de la temporada. ¿Por qué? Porque pues el suelo sufre una resequedad tremenda, y para esto pues hay varios niveles de sequía, desde de la 0 hasta por niveles de la 0 hasta la 4, pero desde la sequía moderada hasta la sequía extrema. El año pasado tuvimos casi 150 municipios con un grado de sequía. En el caso particular, ahorita todavía no, el Servicio Meteorológico Nacional no saca su último reporte de sequía porque son trimestrales. Regularmente lo que corresponde a enero, febrero y marzo lo va a sacar hasta abril, pero seguramente ya van a sacar algunos municipios con algún grado de sequía. Y parece increíble, fíjate, pero uno de los municipios que son más recurrentes a la sequía son los Chimalapas. ¿Por qué? Porque hay una degradación ahí del bosque, hay menor lluvia, a pesar de que los frentes fríos nos meten lluvia. ¿Qué quiere decir? Que ha disminuido la lluvia ahí. Toda la San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, toda la parte alta,
casi son permanentes esos que ya van una sequía recurrente. Sí, una sequía recurrente y ayer lo decíamos, Cuthberto, bueno, pues con toda la devastación que tienen en este momento de tantas hectáreas dañadas por incendios forestales y provocados muchos de ellos por el ser humano, creo que habría que poner atención en el futuro justamente pues de una de las zonas de mayor biodiversidad que tiene no solo Oaxaca, sino México. Gracias por tus comentarios, Cuthberto, y vámonos con las breves para usted. La Fiscalía General de Oaxaca abre una carpeta de investigación por una denuncia. Seguramente que usted se enteró, hubo una intoxicación de 3 menores que consumieron gomitas con sustancias desconocidas en una escuela. En ese sentido, bueno, pues se activaron los protocolos de justicia para adolescentes. Las autoridades de Santa Lucía del Camino confirmaron la movilización, aunque no señalaron pues que la situación había estado del todo controlada. El director del centro educativo informó que los alumnos fueron entregados a sus padres, pero ¿y la investigación qué va a pasar? ¿Qué contenían este tipo de gomitas? Y solamente fueron en esta escuela secundaria, ahí queda la pregunta. Un expresidente que estaba en calidad de desaparecido fue reportado ya afortunadamente como localizado y con vida. Se trata de Alejandro Martínez Escobedo de Santa María Chilchotla. Cerca de la medianoche las fuerzas de seguridad confirmaron la localización de esta exautoridad y se activaron los protocolos para verificar la integridad. No presentó alteraciones en el estado de salud, pero tampoco se informa qué fue lo que sucedió. Este 11 de marzo se celebró el 81 aniversario de la ESFI, la secundaria Gabriel Ramos Millán, que bueno, pues es toda institución en el puerto de Salina Cruz. ¿Cuántas generaciones no tienen buenos recuerdos de la ESFI? En el marco de esta conmemoración se vivieron actividades como la Feria del Maíz, que bueno, desde luego tiene un gran propósito. Los más de 30 grupos realizaron una exposición, cientos de personas se reunieron también para disfrutar de estas actividades en el marco del aniversario. Qué tragedia verdaderamente para el trabajador y su familia. Muere dentro de su camioneta mientras esperaba a un compañero de trabajo en Juchitán. Ven y celebra en Salón Sevilandia tu evento especial. Salón Sevilandia en Salina Cruz te ofrece un espacio nuevo para celebrar todo tipo de eventos social, desde fiestas infantiles, graduaciones, reuniones, baby shower, comuniones, conferencias empresariales y todo lo que desees festejar. Contamos con decoraciones temáticas, mobiliario, área climatizada, estacionamiento, banquetes, mesa de dulces y acceso a los juegos de Sevilandia. Nos ubicamos en Plaza La Sevillana. Reserva tu fecha y agenda tu evento. Salón Sevilandia. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Se quedan sin el servicio de Banco Bienestar allá en Álvaro Obregón. La justificación es que, bueno, mientras llega la aseguradora a revisar los daños, pues hágale como pueda. El reporte de Jorge Pavián. Tras los daños sufridos en el Banco Bienestar de Álvaro Obregón, agencia de Juchitán, el servicio de retiro de apoyos continúa suspendido. Esta situación afecta directamente a la comunidad zapoteca y a localidades vecinas, como Ejido Zapata, Santa Rosa, Xadani y Huilotepec, quienes dependen de esta unidad para recibir los diversos beneficios de los programas federales. Lamentablemente, pues todavía no está en función. Te digo, son cosas
de personal ahí que va a venir, no sé si es de Oaxaca, no sé de dónde van a venir, la aseguradora. Y ahí pues ya van a ver que si ya va a funcionar. El agente municipal Rolando Santiago Cruz informó que ante la falta de servicio local, los beneficiarios han tenido que trasladarse hasta el Espinal para cobrar sus pensiones, lo que implica gastos y tiempo adicional para los adultos mayores. Ante este panorama, la autoridad auxiliar hizo un llamado urgente a las instancias federales para agilizar la reparación y los trámites necesarios que permitan restablecer la atención en la comunidad. Supuestamente era como un mes y medio, pero ya llevamos más de 2 meses. Dice la muchacha que trabaja ahí que no tiene autorización de darme más información, más que nada. Jorge Pavián, Mega Noticias. Bueno, si a la gente municipal no le dan la información, imagínese a los usuarios de Banco Bienestar. Vámonos con las 100 palabras de Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La reforma electoral enviada por la presidenta no toca los temas más importantes: el dinero del narco en las campañas y su influencia para definir candidatos. Ese es el verdadero cáncer de este país. Pero no solo eso, la propuesta para elegir a 200 diputados pluris será un galimatías, como ocurrió con la elección de jueces y magistrados, con el discurso demagogo de que el pueblo decide. La elección que hacíamos entre 4 o 5 opciones, con la reforma será escoger entre 160 candidatos. Volverán los acordeones. Eliminar legisladores y sus privilegios siempre es muy rentable, pero reduce la representación ciudadana. También reducirle el 25% del dinero a los partidos es popular. Parece mucho, pero es una porción mínima de los ríos de dinero en efectivo que corren alrededor de las campañas y de los candidatos, a cambio de ser retribuidos con contratos, obras y permisos. Esos deberían ser los puntos centrales de la reforma y esos no se tocan. No, te saludo con gusto desde la redacción. Gracias, Connie, te saludo con gusto esta noche. Vamos con los comentarios de la población. Refieren: tristemente, por tierras que ni se utilizan ni afectan, muchos pierden la vida, pero tampoco se justifica que alguien quiera aprovecharse, es lo que señala un punto de vista. Otro de los comentarios: Chimalapas, claro ejemplo, aquí mismo en nuestra región, años y años las autoridades lo dejan, pero cuando hay violencia quieren intervenir, pero ya es tarde. También un análisis importante. Otro de los comentarios: tantos problemas en común y se centran en cosas materiales, pero todos coinciden: desatención de las autoridades. Es de los más remarcados en estos comentarios, Connie, con respecto al tema de los conflictos agrarios que se tienen en diferentes puntos del estado de Oaxaca. Y vamos a continuar con la temática de la semana, la violencia contra la mujer, pero ahora en materia de desigualdad, no solamente como mujer, sino también como jefa de familia. ¿Qué tanta desigualdad hay también laboralmente hablando? Vemos el siguiente trabajo. ¿Es la maternidad en Oaxaca una elección libre o el resultado de una estructura social que no ofrece más salidas? Miles de mujeres jóvenes, particularmente en comunidades rurales e indígenas, ven cómo su proyecto de vida se detiene antes de los 20 años. No se trata solo de un tema de salud pública, sino de una profunda crisis de desigualdad donde las normas comunitarias y la presión social siguen dictando que el valor de una mujer reside en su capacidad de formar una familia temprana. Porque, a pesar de los discursos de progreso, las regiones de la Mixteca, la Sierra Sur y los valles centrales siguen encabezando los índices de fecundidad adolescente en el país. De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población y los Servicios de Salud de Oaxaca, se estima que cada año se registran más de 11,000 nacimientos de madres menores de 19 años en la entidad. Lo más alarmante es que el 80% de estas jóvenes abandona sus estudios de forma definitiva, donde el embarazo es la segunda causa principal de deserción escolar en mujeres jóvenes en Oaxaca, según organismos como IPAS México, perpetuando un ciclo de pobreza donde la falta de educación sexual integral deja a las adolescentes a merced de tradiciones que, en pleno siglo XXI, aún privilegian el matrimonio infantil o las uniones tempranas como una norma aceptada. ¿Dónde están las políticas públicas que deberían proteger la autonomía de estas jóvenes? Un sistema de salud que, aunque ofrece anticonceptivos, no logra romper las barreras del lenguaje ni los prejuicios de los prestadores de servicios en las agencias municipales, mientras la maternidad se convierte en un destino esperado más que en una elección. Esto continúa marcando la vida de miles de jóvenes en Oaxaca. En muchas comunidades rurales e indígenas del estado,
La presión social por formar una familia a temprana edad sigue presente y condiciona las decisiones de vida de adolescentes y jóvenes, pero la pregunta es, ¿cuántas de estas maternidades realmente son decisiones libres? Es difícil entender o tratar de cambiar esa mentalidad de antes, de que la mujer solo sirve para hacer de comer, para trabajar en casa y ya, porque pues sinceramente es muy complicado porque el hombre tiene más derechos que la mujer en ese aspecto, ¿no? Y no, está mal, está completamente mal. Mega Noticias. Y es que un tema muy importante a analizar también es la brecha salarial. Ahí algunos reportes señalan entre el 20 y el 30% la diferencia, pero también hay casos con más del 50% de diferencia que se va mejorando año con año, es lo que señalan las instituciones oficiales. Sin embargo, pues bueno, ahí los números dejan marcado una brecha importante. Con este comentario, regreso contigo. Vámonos con información local, ¿qué le parece? Los habitantes de la octava sección de Santa Cruz Tagolava acordaron implementar brigadas de vigilancia vecinal ante denuncias de robo y actos de vandalismo atribuidos presuntamente a mototaxistas. Durante una reunión, los colonos señalaron que los incidentes incluyen retiro de postes que delimitan los terrenos, provocación de incendios en áreas con vegetación. Los vecinos también dijeron que se presentaron denuncias ante los representantes para solicitar acciones que permitan restablecer el orden, pero como medida preventiva entonces la comunidad acordó realizar recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos, además de advertir que podrían retener unidades involucradas en actos ilícitos. O sea, entonces no se supone que hay operativos de paz, de seguridad, no se supone que hay presupuestos para seguridad pública y que además de esos presupuestos, bueno, pues les han dotado de insumos. Lo cierto es que los vecinos tienen que tomar la seguridad por su cuenta. Un hombre fue localizado sin vida dentro de una camioneta esta mañana en el crucero de Juchitán. Generó una movilización. La víctima fue identificada como Iván Peralta, originario del Espinal. Traía un overol de color naranja y aparentemente estaba esperando a unos compañeros para venir a trabajar al puerto de Salina Cruz. Aproximadamente, bueno, pues las personas al notar que el conductor no respondía dentro del vehículo, confirman que posiblemente se trató de un infarto. Los elementos de seguridad realizaron las diligencias. Muy mal día, desde luego, para este señor y sus compañeros. Inspectores del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria suspendieron la exportación de mango a 26 huertos del oriente, zona oriente del Istmo de Tehuantepec. Detectaron larvas en la fruta durante revisiones y la medida impidió el envío de aproximadamente 250 toneladas y deja sin posibilidad de exportar casi 4,000 toneladas. ¿Qué es lo que está pasando con estos cultivos afectados en alrededor de 30,000 hectáreas en Chahuites, Tapanatepec, Sanatepec, Ixhuatán y San Francisco del Mar? Bueno, pues posibles fallas en la instalación oportuna de trampas, controles mal puestos, además del manejo inadecuado de mangos contaminados que podrían favorecer la propagación de la plaga. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y bueno, ya habíamos hablado que este jueves Vámonos desde luego con el conflicto en Ecolotepec, que escala la retención de funcionarios y apertura de investigaciones de la Fiscalía. Ya regreso.
Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. En medio de una serie de versiones políticas, sociales, lo cierto es que vamos por el tercer día de bloqueos en la autopista Barranca Larga Ventanilla. Perla Caballero nos informa. Por tercer día consecutivo, comuneros de 62 comunidades de Santa María Colotepec mantienen cerrada la caseta de cobro de la supercarretera Barranca Larga Ventanilla, principal ruta que conecta la capital de Oaxaca con la costa, debido al presunto incumplimiento de compromisos relacionados con la operación de la vía. Los manifestantes explicaron que esperaban instalar una mesa de diálogo con autoridades federales, pero al no concretarse soluciones inmediatas, decidieron mantener el paso vehicular cerrado en ambos sentidos, afectando a automovilistas y transportes de carga. Porque no solamente el pueblo ha sido engañado, sino también nosotros que representamos a este pueblo, porque hemos ido multitud de veces a sus oficinas, pero nunca ha habido una respuesta concreta. Durante las negociaciones, comuneros retuvieron a funcionarios federales, entre ellos Gilberto Hernández Morales, titular del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunidades y Transportes en Oaxaca, y personal de Caminos y Puentes Federales, para presionar una respuesta a sus demandas. Hasta el momento, los servidores públicos permanecen retenidos, mientras la tensión en la zona se mantiene. Entre las exigencias de las comunidades, destacan el reconocimiento de la carta de residencia para circular sin pagar peaje, la pavimentación de caminos rurales, la construcción de pasos ganaderos y puentes, así como mantenimiento de tramos deteriorados de la autopista, beneficio que aseguran fue prometido públicamente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de la vía en 2024. Esto es una consecuencia de la falta de atención hacia una comunidad, hacia un pueblo. Por eso pedimos que vengan las personas de ese mayor nivel, el gobernador, porque sabemos que él es un hombre de palabra y que si él viene, él nos va a ayudar a que esto se cumpla. Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra las autoridades y líderes comunitarios, incluido el presidente municipal, Román Valencia Ramos, mientras que los pobladores advierten que no levantarán el bloqueo hasta recibir garantías por escrito del cumplimiento de las obras y beneficios prometidos. Mega Noticias. ¿Qué va a pasar entonces con las personas afectadas, llámese turistas, transportistas, empresarios, habitantes locales? Ya le informaremos mañana porque parece ser que va para largo. Vámonos entonces con la sección de los miércoles. Contigo, Francisco Bustamante. La desconexión entre el discurso oficial y la realidad operativa del gobierno federal ha sumido al país en un preocupante estancamiento. Mientras las conferencias matutinas se saturan de retóricas repetitivas, el diseño de políticas públicas brilla por su ausencia. Esta carencia de planeación estratégica ha debilitado áreas vitales como la salud y la seguridad, dejando al Estado como un simple espectador de las crisis que debería resolver y afrontar. En el caso específico de Oaxaca, esta parálisis adquiere tintes dramáticos. El Estado sigue atrapado en una inercia donde las obras no se traducen en bienestar social tangible para las comunidades más vulnerables. La falta de una política pública integral que atienda la dispersión geográfica y la deuda histórica de la entidad ha provocado que el presupuesto se diluya en proyectos raquíticos, sin tocar la raíz de la pobreza estructural en esta etapa llamada primavera oaxaqueña. El vacío de políticas públicas federales con enfoque regional ha dejado a los oaxaqueños a merced de la burocracia. Si el gobierno actual comienza a construir políticas basadas en evidencia y realidades locales, el sexenio terminará como un periodo de oportunidades perdidas, donde la ideología sustituyó al progreso y los intereses particulares echaron a perder el rumbo de la cuarta transformación. Recordemos que en breve comenzarán los banderazos de las obras públicas a nivel local. Los ayuntamientos picarán piedra para rendir sus presupuestos anuales en la ejecución de obras de rubros específicos.
sin vanidades, tratando de no evidenciar los compromisos pactados con grupos políticos y organizaciones sociales. No se puede hablar de progreso cuando se ignoran las consultas ciudadanas y las opiniones públicas. Un ejemplo claro es en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, donde la falta de capacidad de la autoridad municipal da como consecuencia un abandono urbano y servicios públicos en agonía. Tal parece que la gente sigue siendo secundaria y eso, sinceramente, son chingaderas. Gracias, Francisco Bustamante. Yamilet Carranza nos habla justamente de las olas de calor inéditas en enero y febrero. Escuchemos. De acuerdo con el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca, Cuthberto Ruiz Jarquín, este 2026 ya se presentaron 2 olas de calor de forma temprana, la primera en el mes de febrero y la segunda en este mes de marzo, lo cual se convierte en inédito al no existir registro de algo similar durante los primeros meses del año. Sí, históricamente no tengo yo registros de que haya habido una ola de calor en febrero, realmente se presenta en abril, inclusive en mayo, hasta junio. El año pasado así lo estuvimos, pero ya es muy temprano para que se registren estas olas de calor, que sin duda tienen que ver con la cuestión del cambio climático, esta crisis climática que se va a dar más. Ruiz Jarquín señaló que ante la presencia de estas olas de calor es necesario emitir alertas que deben ser atendidas por la población. En este año, ya que yo recuerdo, nunca se había establecido una ola de calor tan temprana. Entonces eso nos lleva a tener que debemos tener acciones tempranas también. ¿Por qué? Porque tenemos que emitir alertas, pero tiene que haber acciones tempranas. De nada sirve que emitimos una alerta si la gente no va a responder. El especialista en meteorología señaló que en zonas como la cuenca de Papaloapan se esperan registros de temperatura de hasta 48 grados, en el oriente del Istmo de Tehuantepec hasta los 40 grados, en la costa hasta 38 grados, en la Sierra Flores Magón podrían alcanzar los 45 grados. Recomendó a la población hidratarse constantemente, evitar llevar a cabo exposiciones y actividades al aire libre durante las horas más intensas de calor, usar ropa ligera y de colores claros, así como evitar llevar a cabo quemas agrícolas. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Con esto nos vamos, quédese con Paco Ramírez. El tema nacional: no pasa la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Descanse, buena noche. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.